Hola, ¿qué tal? Volvemos, Giovanna Juárez y Jordi Oliveras con este segundo capítulo del podcast Inundados. Estamos contentos de compartir este episodio que se llama ¿Por qué modelamos con Hackerbox? Y bueno, primero de todo agradecer la súper buena acogida del primer episodio, que ya van en una semana más de 700 visitas y gente poniendo los comentarios y cosas súper guays y sí, estamos contentos con eso. También recordaros que, seguirnos en redes, estamos activos en LinkedIn, estamos activos en YouTube, bueno, os vamos a compartir ahí abajo también todas esas redes donde nos podéis encontrar si os apetece. Y también recordaros que nos gusta compartir, pero que también estamos aquí para trabajar con vosotros si os apetece, si tenéis dudas sobre moderación, sobre hidrología, pues nos gusta cooperar y trabajar en proyectos con vosotros. Los dos nos estamos dedicando como freelance a esto ahora, así que bueno, que disfrutéis de este capítulo, pero que también os acordéis de nosotros, pues si queréis que trabajemos con vosotros en vuestros proyectos. Exacto, no, la verdad Y, que yo estoy muy sorprendido por la acogida así en frío, porque es una cosa que hemos empezado así un poco. Surgió la idea de hacer el podcast, nos pusimos enseguida ya a plantear y a hacer y a grabar con la filosofía de mejor hecho que perfecto. Y claro, yo no tenía ni imaginación de poder llegar pues a estas más de 700 visualizaciones en una semana. O sea que la verdad que súper contentos de la acogida que ha tenido el vídeo, y esto nos anima pues a grabar más episodios, y por eso hoy vamos con el segundo episodio. súper. Pues vamos allá. La primera parte con la que queremos comenzar hoy es cómo hemos acabado nosotros en esto. Bueno, cuando empezamos con Gcraft y por qué seguimos con este programa. En mi caso fue muy natural, en realidad muy fácil, a lo mejor. Yo acabé mi máster en el 2018, creo, y ya en la máster tesis me propusieron mis supervisores de, oye, mira, está GCRAS, está sacando el 2D, ¿por qué no lo pruebas tú y ves a ver cómo funciona esto? Nadie más lo hacía en el departamento. Y ahí empezamos pues con el primer modelo hidráulico en 2D, del que hicimos un estudio de impacto medioambiental, de fluctuaciones de caudal en un río, que hay un paper sobre eso, de impacto medioambiental, modelos 2D, GCRAS, que os puedo dejar por ahí abajo. Y ya a partir de ahí fue uno parar, porque fue como, wow, también yo creo que la gente pensaba, y esta niña que acaba de empezar, que nos ha hecho un modelo 2D, pero en realidad, claro, el programa lo pone también bastante fácil cuando sabes, cuando te has peleado con él. Claro, ahora digo fácil, pero en su día los calentones de cabeza fueron tremendos. Pero se saca, o sea, con esfuerzo, con los manuales, con estos vídeos tan maravillosos, pues se saca. Y he probado otros programas en el camino, lo comentaremos, pero desde 2017-18 sigo trabajando con GCRAS. Sí. Mm. Perfecto, muy bien. O sea que te has centrado en el Crash casi exclusivamente, ¿no? Ya como programa de referencia a la hora de hacer modelos hidráulicos, ya centrados en el caso en que hayas eh, conocido de otros programas que ahora nos compartirás un poco más adelante, pero ya te has focalizado en el Crash. Pasa que ya has escogido la parte más moderna de Crash. Claro, 2018, cuando has dicho 2018 he pensado, joder, 2018, madre mía. Es otra generación ya, estamos en generaciones diferentes. Sí. Pero no, bien, bien. Yo empecé con el Pero Crash. son 6 años, ¿eh? Si Son un no, montón. pasa rápido. Ya, espérate, que esto no ha hecho Ya, más que ya, ya. empezar. Ah, me voy a callar. Yo empecé con el Crash Pero, por casualidad también, bueno, como comenté en el primer episodio, no tengo especialidad en la carrera o en estudios a nivel de hidráulico e hidrología. Hice obras públicas, construcciones civiles, porque era lo que tocaba distintos palos, ¿no? Y al final, eso pues, no tiene nada que ver. Yo di hormigón y exacto. estructuras metálicas y ahora que no me preguntes. Claro, claro. Entonces, la primera oportunidad laboral que salió pues, fue en una ingeniería en el departamento de aguas, y el primer contacto con el Crash fue también a puerta fría directamente. Es decir, hay que hacer este modelo hidráulico. Eh, Quizás en la facultad nos habían hecho una clase, creo recordar, pero nada, una clase en la asignatura de hidráulica,
para conocer el programa y poco más. Y a partir de ahí es cuando tienes que, lo que decías tú, no pelearte. Claro, en aquel momento era Crash, eran 2005, 2006, Crash 3.0, completamente unidimensional. Claro, en ese momento había lo que había. Y pues nada, pues venga, manual en inglés y venga, y empezar desde cero, ¿no? De definir el river reach, las cross sections y venga para adelante, ¿no? Después, cuando ya empecé a ponerme por mi cuenta, lo primero que hice sí que fue una formación ya en serio con el Crash, y también descubrí Iber. También me formé en Iber y también es un programa que lo compagino. Sí que me decanto más al uso de Ecras habitualmente, pero que Iber es un programa que lo tengo ahí y para algunos casos pues también lo he empleado. Súper, súper. Jo, me estoy acordando que en realidad, claro, yo claro, hace 6 años y ya se me había olvidado, pero he dicho, nadie lo usaba y digo, ostras, no. En realidad sí que tuve una compañera que me estuvo ayudando bastante y digo, como oiga esto me va a odiar. Pero, Mm. perdona, ella me ayudó un montón también, una tocaya mía, que fue también, bueno, aprendimos juntas. Vamos a decir que aprendimos juntas. Ella empezó un poquito antes que yo, durante su doctorado, y sacamos también el paper juntas. Pero Ah, bueno. perfecto. Jo, qué historia. Claro, es que el 1D, a mí me gusta mucho hablar de esto porque la ventana de G-Crash en sí fue creada para el 1D y eso me parece Ujú, importante saberlo por la primera vez que lo ves, lo que dices tú, pues G-Crash ha nacido del 1D y todo eso todavía se ve en lo que vemos de la interface. Sí. ujú, correcto. No, del 1D, de hecho, al principio, claro, hasta que no empezaron a haber ordenadores con una capacidad computacional para poder empezar a hacer modelos, que esto fue al principio de los 50, 60, pero eso quizá ya podemos hablarlo en otro capítulo, ¿no? De la historia de Crash, pero era casi como un backwater análisis lo que hacían, con secciones y todo creo que era con Basic, programado con Basic y, Mm. y cosas de, pues ya entró el Fortran, ya entró otros tipos de programación, pero los inicios que era el programa EC2, eso en los años 60, 70, Sí, eh, creo que era como un programa en MS2, diría. Eso que se abría la sí, ventanita sí, sí, negra, sí, ¿no? sí. Y tú ponías El ahí, código. exacto, Sí. de esto y venga, y a tirar para adelante. Entonces, en tus inicios, ¿cuál fue el programa principal que has utilizado? ¿Llegó a ser G-Crash o jugaste más con Iber? Al principio de todo, de Crash. Al principio de todo, de Crash. Después conocí Iber. Bueno, de hecho conocí el precursor de Iber, que era un programa que se llamaba Carpa, que desarrollaron tanto la Universidad Politécnica de Cataluña como también la Universidad de Galicia, que son los que después, a través de Flumen, pues han desarrollado Iber y tal, pero los inicios fue ese programa Carpa, que ya era un inicio de modelización bidimensional y encima desarrollado en universidades españolas, que es lo que tenía la gracia. Y ese Carpa se transformó después, se desarrolló y creció y ya pasó a ser Iber, y Ver también pues, ha tenido un desarrollo muy importante a nivel de modelización 2D, de capacidades, de módulos de computación, etcétera, etcétera. Pero el primer programa que empleé y aprendí a usar fue Crash, y Ver vino después. Sí. Wow. Entonces sí que tienes que controlar bastante el 1D. Claro, yo a veces como empecé con el 2D, el 1D fue algo que después me propuse aprender porque fue como, joder, es que no puedes saber 2D y no saber hacer secciones transversales. Luego ya me Mm. esforcé, ¿no? Por también pasar esa barrera. O sea, Sí, el sí, aprendizaje de 1D te curtía ya. porque tenías que implementar y pensar mucho en la definición de la geometría del modelo de las secciones y qué condiciones incorporar, que si los levis, que si las áreas inefectivas de flujo, eh, y al final podías conseguir un modelo muy, 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 muy completo. Incluso también en aquella época se llamaban modelos quasi 2D, Sí, que podías combinar como unas storage areas, áreas de almacenamiento,
junto con las secciones y hacer una simulación de un flujo así pseudo bidimensional, como si dijéramos, ¿no? Sí, Pero a base de secciones, si tú llevaba mucho trabajo, porque también las metodologías de trabajo eran como eran y no habían informaciones, bueno, te podías buscar la vida en generar secciones con AutoCAD y con un aplicativo, importarlas en XRAS georreferenciadas, cosas así, pero necesitaba de mucho curro a nivel de definición de la geometría, o sea, muchas sí. horas para conseguir implementar todos los condicionantes hidráulicos necesarios para representar correctamente el comportamiento del flujo en un cálculo que era unidimensional, cuando tú sabías que a la que llegaba un estribo, pues se forman recirculaciones, a las Sí, contracciones, las sí, expansiones, todo eso ya tenías que tenerlo tú interiorizado como ya. conocimiento a la hora de definir una geometría, ¿no? Tenía su Bueno, ahora gracia, que... te curtía mucho a nivel Ya, ya, ya. de pensar, ¿no? Ya. En cómo definir una geometría que me ayude a obtener un comportamiento del flujo correcto. Sí. Bueno, esto es que esto me lleva al segundo punto de hoy, porque con lo que estás diciendo no, o sea, no puedo intentar comparar con la experiencia que yo tengo con otros programas. Ujú. Es cierto que empecé con GCrash, pero después pensé, bueno, pues tiene que haber más mundo ahí fuera, ¿no? No, no puedo restringirme solo a esto. Y también como parte de mis estudios que realizaba allí en Noruega, pues la propuesta o la intención era hacer modelos de sedimentos. Ujú. Y desde ahí probamos probé dos programas. Uno era Telema, que bueno, creo que es uno de los primeros en permitir el cálculo de sedimentos. Es Ujú. bastante rápido, pero con lo que dices tú, todo había que escribirlo en código. Y claro, eso te da mucho trabajo de definición de la geometría, cosas que por ejemplo, ahora que tras dibujas el perímetro, pues a lo mejor allí que había que meter las coordenadas de los puntos. Eh, bueno, es que es otra cosa completamente distinta. Ujú. Eh, no es una interfaz sencilla, sí que era un programa rápido y también es abierto. Y bueno, nada, pues que sepáis que está ahí, ¿no? Para la gente a lo mejor que nos está escuchando y está interesada en sedimentos. Otro programa chulo para el cálculo de sedimentos que también que probamos en la universidad fue Basement. Este está desarrollado por la universidad, la ETH, creo que es de Zurich, claro. Está chulo porque también está en constante desarrollo por el departamento que tienen ahí, que es súper puntero, pero también me encontraba con el mismo problema. Hay que escribir código para definir la geometría. Y bueno, claro, cuando también yo soy consciente de que estoy condicionada a que he aprendido con GCrash, que te lo pone en ese sentido un poco fácil, pero claro, cuando de pronto quería escribir código dije, sí, porque claro, lo tenía que hacer porque era lo que había para los sedimentos. Pero es que ahora que también lo está metiendo dentro de su programa, es como, Ujú. quizás me espero un poquito más de aprender en otro programa que me está costando mucho. Sí, y bueno, si quieres contar un poco más de tu experiencia también con Iber, yo no he modelado bueno, lo he visto, me lo he descargado, he tenido compañeros que modelan con Iber, pero no me puedo poner el cartel de que soy Iber, pero a lo mejor si Ujú. quieres decir tú algo al respecto, seguro que aporta un montón. Bueno, si Sí, no, quieres la algo. verdad que es un programa que funciona fantásticamente. Y además, claro, aquí también se junta la dicotomía de programas libres, ¿no? Y programas de pago. Entonces, claro, tiene la ventaja de Ya, que Crash es libre, Iber también es libre, pero claro, después te vas a otros programas, creo que Infoworks es de pago, diría. Después hay que si los Mike, los Sobek, todos estos son programas de pago, evidentemente tendrán unas capacidades mucho mayores quizá que las que pueden tener el Crash o Iber, pero es que hay muchas veces que incluso Iber y Crash son programas que tienen mucha capacidad de hacer muchas cosas con ellos, eh, y muchas veces ocurre de que tampoco usamos ni el 30% de las capacidades que tiene el programa, ¿no? Porque tú entras a veces a mirar menús y hay 1000 menús, 1000 cosas, mil opciones que puedes hacer, 1000 análisis que puedes hacer y al final siempre estás haciendo los mismos de calado, velocidad, riesgo, eh,
y las mismas 4 cosas siempre, que con eso ya tienes suficiente para hacer un estudio de inundabilidad. Entonces, Iber es un programa que ha ido evolucionando también, que es libre, va añadiendo mejoras y nuevas versiones, y tienen módulos muy interesantes también de calidad de aguas, de sedimentación, rotura de estructuras, de balsas, de presas. También creo que tiene algo para fluidos no newtonianos, diría, o algo así. O sea, tiene muchas, incluso también sacaron un módulo de transporte de debris, o sea, en superficie, de troncos. He Ya, visto en alguna formación o algo, ya, un modelo de que los troncos cómo van, ¿no?, bajando por el río, van chocando, ¿no?, con los márgenes o con los ya, obstáculos, y cómo pueden ya. provocar una obstrucción. O sea, tiene cosas muy chulas, Iber, también para poder trabajar. Lo que pasa es que al final ocurre lo de siempre. Cuando tú te habitúas a trabajar con una herramienta, mmm, a medida que vas trabajando más, claro, le vas cogiendo más facilidad y más experiencia, y te quedas con esa herramienta porque la sabes usar, sabes que te funciona, que los resultados que vas a obtener y que obtienes son confiables, y ya está, ¿no? Pero bueno, tener estas dos opciones, y encima que son gratuitas, y Iber, que además es española, pues yo creo que son complementarias, ¿no? En función del análisis que tengas que hacer. A lo mejor ahora querrás, con la parte de sedimentos, que aún está un poco iniciando su modelización 2D, pues Iber ya hace muchos años que la tiene incorporada y ha evolucionado, y puedes hacer análisis más, quizá más Justo. exacto, ¿no? Sí, Más sí. detallados en esta temática. Sí, yo creo que cuando hablamos de modelación hidráulica o de programas de modelación hidráulica también sería un poco simplista quedarse en la valoración de es mejor o es peor. Yo creo que es más consciente entrar a decir depende, depende de tantas cosas, depende de dónde estés y qué recursos Sí, tengas, sí. depende de lo que quieras modelar, porque no es justo lo que estabas diciendo. No es lo mismo si quieres hacer un modelo de sedimentos, pues un programa que lleva haciéndolo de 10 años que uno que lo está experimentando ahora. No es lo mismo, depende del modelo que quiera hacer, no es lo mismo si necesito modelar una cuenca entera que si tengo un sitio chiquitito. Igual ahí el cómo vamos a establecer la geometría es súper condicionante y son distintas Mm, formas de entrar. Depende del ordenador que tengas, ¿no? Porque si tienes ujú, tarjeta gráfica y quieres aprovechar toda su capacidad para hacer cálculos más rápidos, pues creo que GCrash esto todavía no lo tiene, ¿no? Pero otros programas sí. Y es verdad ujú. que yo soy muy pro GCrash, pero sé también y soy consciente que estoy condicionada por la experiencia. Claro, Y sí. Mm. claro. Iber permite computar con tarjeta gráfica. Tiene una versión, o el módulo Iber Plus, que computa con tarjeta gráfica. Y entonces tú puedes hacer un modelo mejor de 2 millones de celdas y en 10 minutos haber computado un modelo. Justo. Mira, Es- podríamos mostrar, ahora que estamos hablando de todos estos programas, que teníamos aquí una comparativa de mallas Sí, de los la modelos. tabla de la guía metodológica del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables es un documento que tenemos aquí en España, bueno, es la Biblia, como si dijéramos, ¿no? Sí, De cómo realizar estudios de inundabilidad, criterios, tablas de referencia, un documento súper completo. Y en uno de los anejos hace una comparativa, ¿no?, de los principales modelos hidráulicos bidimensionales. Echaréis en falta aquí, en esta tabla, un programa, precisamente, que es el CRAS. ¿Por qué? Pues porque esta guía es del año 2011, si no recuerdo wow. mal. En Entonces, G-Class claro, todavía no tenía uno de... en esa época CRAS Wow. solo tenía OD, pero ya veis que en 2011 pues Ciber ya era el de referencia, que está, pues eso, desarrollado por el CEDEX, el Flumen, que es el que eh, une la Universidad Politécnica de Cataluña con la Universidad de Galicia, el CIBNE, etcétera, etcétera. Después hay programas que desarrollan las propias empresas. Por ejemplo, Watt 2D es un programa que, junto con la Politécnica de Zaragoza,
la empresa Inclam desarrolló, es una ingeniería, y es la que usa lo que decías tú, entonces vienes condicionado de dónde vas a trabajar. Pues si vas a trabajar a Inclam, pues vas a tener que usar WAT2D porque es su programa. O si te vas al Delft Institute, a Países Bajos, pues vas a tener que usar SOBEK porque es el programa que ellos desarrollaron, ¿no? No vas a irte a la competencia. Entonces hacen un poco, esta tabla recoge un poco pues bueno, un poco de características de cada programa bidimensional en el año 2011, pues sus compatibilidades con modelos 1D, cuál es el esquema de cálculo, que eso también es un tema interesante, que puede ser en bidimensional, pues en volúmenes finitos o diferencias finitas, y el tipo, ¿no?, de malla de cálculo 2D que surge de cada uno de estos programas. Entonces, pues bueno, ya vemos aquí, en primer lugar, una primera gran diferencia, ¿no?, entre diferencias finitas y volúmenes finitos, ¿no? ¿Qué es mejor y qué es peor, ¿no? Pues bueno, ahora en la actualidad los modelos más modernos sí que se realizan en volúmenes finitos, ¿no? Porque, Petras trabaja con volúmenes finitos. exacto, correcto, porque te permite trabajar con malla estructurada y no estructurada, o incluso una combinación de ellas, porque querrás al final, tú puedes, la malla en general, cuando tú la defines, son cuadrados perfectos, pero a Justo. la que defines una breakline y reorienta las celdas o cosas así, pues te hace celdas poligonales de hasta ocho aristas como máximo. Entonces ya combinas una parte estructurada con una no estructurada, ¿no? Te permite el volumen finito te permite una representación del terreno pues más estable. Los cálculos computacionales pues pueden basarse en la conservación de masa o volumen y tal, pero como inconveniente es que computacionalmente son más costosos, evidentemente. Justo. Tienen un coste computacional Justo. mucho más Ya. grande. Sí. Pero ahora se está tendiendo mayormente a la parte de volúmenes finitos. Se empezó con las diferencias finitas, pero eso daba muchos problemas de inestabilidad. Los elementos finitos pues también pueden tener cierto problema de inestabilidad. En cambio, los volúmenes finitos son modelos mucho más robustos y estables en este sentido. Sí, sí, justo. Justo. Me encanta también de esta tabla, ¿no? Pues eso, lo que vemos a la derecha, la malla es muy didáctica, ¿no? Ver los distintos tipos de malla, sobre todo la diferencia entre no estructurada y estructurada. Y como Ujú. decía Jordi, ¿no? En el G-Crash, by default, o sea, nos va a aparecer la malla estructurada. Y eso es que no podemos decir que es mejor o peor, es como depende. ¿De qué depende? Claro, es que la estructura está muy guay porque se te simplifican un montón de términos en X y en Sí, Y. sí. Al principio cuando empiezas a calcular. El downside o lo que es peor es que hay sitios de la geometría que quieres percibir y que no los percibes porque necesitas que la geometría se adapte más al terreno, ¿no? Esto que siempre decimos de las breaklines, para romper esos muros permeables, es que eso lo tenemos que diseñar nosotros. Entonces es muy fácil de coger y montar la malla cuadrangular, perfecto. Bueno, míralo con ojos críticos, qué zona quieres que percibir mejor. Pero claro, en comparación con estas que vemos no estructuradas, yo recuerdo en algunos programas que he utilizado que montar la malla era en sí más complicado que cualquier otra cosa. Bueno, Ujú, de hecho con InfoWorks, porque dimos un curso en una de las ingenierías en las que estuve, InfoWorks, bueno, que es de Autodesk, que es de pago. ujú, Entonces, digamos que la interface es como más amable. Y bueno, nos obligaron a usar el programa porque la comunidad, bueno, para la que estábamos trabajando entonces, quería que usáramos ese programa porque era como habían trabajado antes. No había más. Y recuerdo que montar la malla en sí era el trabajo, por esta malla no estructurada. Entonces, claro, yo también mirando con lo fácil que es con GCrash, yo pongo la breakline donde quiero, los muros donde quiero, y esto, vale, pero es un día de trabajo, pero es un día y no hay mil errores. Pero bueno, me gusta esta diferencia y es verdad que bueno, que depende cómo te guste trabajar, totalmente.
Sí, correcto, correcto. Entonces, ECRAS es volúmenes finitos y además tiene dos ecuaciones de resolución que tú puedes escoger. Puedes escoger la onda difusiva bueno, se basa en una simplificación, creo que de la ecuación del momento, de conservación del momento, o algo así. Y después las Solar Water Elevation o las ecuaciones de full momentum o de San Bennett completas, ¿no? Efectivamente. Te da más precisión pero menos estabilidad, la onda difusiva te da más estabilidad pero menos precisión, como si dijéramos, ¿no? Sí, Pero te permite combinar, por ejemplo, tienes un análisis bastante sencillo, que no hay cambios de régimen, que el flujo es básicamente subcrítico y tal, y una onda difusiva te puede servir perfectamente. Y esto pues para canales o elementos de flujo más controlado, cuando ya estás en flujo en naturaleza y vas a tener variaciones de un flujo altamente justo. dinámico, ¿no? Mucha variación de régimen, contracciones, expansiones, sobrelevaciones, curvas y tal, y ahí pues ya es más aconsejable usar las ecuaciones completas de San Bennett. Tendrás que ajustar otras configuraciones a nivel computacional a lo mejor para darle estabilidad, pero el resultado será recogerá mucho mejor estas variaciones de flujo. Pero bueno, te da esta Sí, libertad de poder escoger entre uno y otro, que otros programas sí. pues usan unas fórmulas en concreto y sí que puedes escoger si hacer que haga el cálculo más implícito, explícito o híbrido, cosas así, pero no te permite hacer un cambio de cálculo, de la fórmula de cálculo directamente en el comportamiento del flujo. Justo, justo. No, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Que de alguna manera pues hay cierta flexibilidad en los parámetros que podemos escoger, como claramente las ecuaciones que queremos para resolver, que queremos, ok, voy a echarle un primer vistazo al modelo, lo lanzo con este, aunque sé que va a estar mal, pero veo la extensión de Ujú, la inundación, a lo mejor me vale, que es un modelo simplificado y no hay fluctuaciones, o no es una rotura de presa, o no hay un cambio del hidrograma, o lo que sea, entonces me pueden valer, ¿no? Eso ya hay que ujú. entrar a valorarlo cada uno. Pero incluso si voy a hacer una rotura de presa, pues primero lo mando con onda difusa y digo, oye, pues la geometría, ¿qué extensión tiene que tener? Más o menos. Eh, y luego ya pues lanzarlo con una que te va a tardar más tiempo, pero va a ser más ajustada. También se pueden elegir parámetros como qué consideras que es un error o qué no, ¿no? Porque te saltan errores de, oye, aquí tienes un Sí. error, cuando la celda, la diferencia es más de 0,003. Pero es que tú Ujú. dices, a lo mejor para mí, mira, con mi geometría que tiene 20 centímetros de error en el terreno, pues un centímetro de error en el modelo no es un error. Pues también esas Claro. cosas las podemos ajustar. Justo. Exacto, exacto. Mm. Es que eso, hay que un umbral que son 3 milímetros, ¿no? O sea, 0,003 metros, o sea, son 3 milímetros. Al final, eso es quizás afinar mucho cuando tú tienes una resolución del terreno o partes de una cartografía 1000 que tienes curvas de nivel cada metro. Ah, Entonces dices, ¿para qué quiero yo un umbral de error de 3 milímetros? Pues mejor con un umbral de error de 20 centímetros ya tengo suficiente. Y así no me tú saltan imagínate, ¿no? La persona que inestabilidades. quiere que se acaben esos errores de 3 milímetros cuando tiene el modelo del terreno de... Exacto, o sea, también hay que tener un poco de conciencia, ¿no? De decir, a ver, no le puedes pedir Pero, peras al olmo al final, es decir, tú tienes la definición que tienes de terreno, pues adapta un poco tu umbral de error, ¿no? A esta definición del terreno. Claro, tú tienes un modelo del terreno, un MDT5 o curvas en el cada 5 metros, pues qué precisión quieres tener. Al final te van a saltar errores por todos los lados. Pues bueno, cambias el umbral de error y no te saldrán tantos errores. Sí que es verdad. Pero una de las grandes ventajas que tiene Iber que no tiene Crash es lo de que decías de la tarjeta gráfica y del coste computacional, ¿no? Hacer volúmenes Tesla finitos también. y si además ya usas las ecuaciones completas de San Bennett y encima le metes una precipitación, ya vas apretando las tuercas, ¿no? A la CPU, ¿no? Sí, justo. Directamente, entonces le va costando más. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Toda esta experiencia que hemos tenido con otros modelos
Y bueno, quién sabe, igual dentro de 10 años estamos hablando de otro programa, porque la vida cambia, ¿no? Y da muchas vueltas. Sí, quién sabe, Eh, pero bueno, yo personalmente, a estas alturas mías, ya, pues tú sí porque eres más joven, pero a mis alturas yo creo que ya tendría que ser un programa muy, o cambiar de paradigma, ya irte a modelar cosas en tres ya, dimensiones, por ejemplo, ya, pero entonces claro, ya, son temazos, ¿no? Si quieres, o si quieres modelar la interacción aire-agua, ¿no? Que te tienes que modelar a un CFD, Computational Fluid Dynamics, o algo de esto. ujú, Pues bueno, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otra cosa. claro, 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 Sí. hay programas de CFD, son, sí, ¿no? El PFD, Computational Fluid Computational Dynamics, Fluid Dynamics, justo. correcto, que, bueno, se hacen cosas también súper chulas. O sea, a veces ves vídeos por internet o tal que dices, wow, me gustaría saber hacer estas cosas, ¿no? Porque son súper realistas y tal. Pero Pero eso ya te está digo, a para mí ya me después. pilla creo que un poco tarde todo esto. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Ya veremos. Bueno, Correcto. pues vamos a, bueno, hacer a lo mejor así como un pequeño resumen, ¿no? De que con todas estas cositas que hemos Sí, hablado, sí. de limitaciones y grandes ventajas, o si te apetece. Ujú. Con todo esto que hemos hablado, Jordi, ¿cuál crees que son ahora mismo las limitaciones de CECRAS? O las que tú ves. Sí, no, no. La limitación primera clara es el tema del coste computacional. Que no se puede usar una tarjeta gráfica para computar. Yo creo que es uno de los handicaps que tiene el programa, que hay computaciones que te pueden durar horas o días en función de la magnitud de la geometría y el intervalo de tiempo que quieras simular. Que hay veces que dices, pues bueno, hago un estudio hidrológico previo con HMS de una lluvia de 24 horas, que al final tengo de lluvia efectiva o hidrograma son 18 y computo las 18, pues que pues si a eso más después le añades una precipitación, casi vas a tener una duración de computación a escala 1:1 que le llamo yo, con la duración del episodio real, ¿no? Ya, si el episodio real duraba 27 horas, Minucioso. el programa va a tardar 27 horas en computar, ni más ni menos. Y eso es uno de los grandes handicaps. Y depende, también la computación en nube o generación de rastros de resultados en nube, que a veces también hay problemas y no te los deja generar. Después, aparte, tienes que tener presente de que lo que el resultado es un promedio en profundidad, por lo cual no es representativo de lo que pueda pasar en el fondo o en tal, que aquí ya tienes que estar en un 3D, pero bueno, esto tienes que ser tú ya consciente de lo que estás calculando y el resultado que estás obteniendo. Pero por el resto, bueno, y todo lo que pueda incorporar ahora que en las nuevas versiones, que pueda mejorar también de interfaz de uso, etcétera, etcétera, Sí. que quizá han mantenido como reminiscencia aún el main window de ese rectángulo estirado con muchos botoncitos y tal, que no sé si lo llegarán a cambiar algún día. Rasmapper sí que ya tiene ya una interfaz mucho más actual, ¿no? y más moderna, porque no deja de ser un programa de tratamiento de datos GIS. Pero lo que es la ventanita del programa en sí es como muy ancestral, ¿no? Han mantenido la tradición de la forma del Pero yo, rectangulito y tal igual. Yo confío que eso va a cambiar dentro de poco, ¿no? Dicen, siempre hay rumores, ¿no? De que toda la interface de G-Crash va a cambiar pronto. Así que, Mm, bueno, para bien y para mal, ¿no? Porque para los que nos hemos acostumbrado a ser como no, algo nuevo, pero también guay. claro. No sé Sí. qué otras limitaciones le puedes ver tú a Crash. Bueno, una limitación cuanto a la malla, creo que está limitada en las celdas a 2 millones de puntos. Ujú, Puede suponer una limitación. A lo mejor si quieres modelar una cuenca entera, tienes que irte a otro programa. Creo que, y bueno, y saber lo que estás haciendo, ¿no? O sea, GCrash te vale para el 1D y para el 2D, pero como tú has dicho, si para ti es súper importante percibir las diferencias en Z porque tienes que saber la velocidad para el cálculo de seguimiento pegado a claro. la cama del río, si tienes que ver la interacción, no sé, o sea, es un modelo 2D, hasta aquí.
A lo mejor dentro de 5 años estamos hablando en 3D, ¿no? Ujú. Pero ahora esto es lo que podemos hacer con este programa, que está muy bien, es muy práctico, pero a lo mejor pues hay ciertas cositas que se nos quedan fuera. Sí, 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 pues, y más para lo que tenemos que analizar. Al fin y al cabo, los análisis que hacemos de inundabilidad están muy relacionados con eh, delimitación básicamente de zonas de inundabilidad, manchas de inundabilidad y valoración o evaluación de riesgos, que al final es combinación de dos variables, calado y velocidad, ¿no? Entonces, no necesitas hacer análisis en profundidad, pero si quieres hacer, yo qué sé, el otro día o hace un tiempo me preguntaron para hacer el análisis de dispersión de un vertido en un embalse, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya les dije, no, esto yo no lo puedo hacer porque no, eso tiene que ser un programa que tenga análisis tridimensional para que puedas tú ver en fondo, ¿no? Cómo se produce esa difusión y si las corrientes de fondo te pueden llevar pues ese vertido de cambio de sí. temperatura o de concentración de Las algunos. densidades. Mm, Exacto, ¿no? Pero en bidimensional, eso en Iber lo puedes hacer. Yo he hecho análisis de disipación de vertidos en cuanto a temperatura o a salinidad o con Iber, por ejemplo, y la verdad que lo ves muy bien porque tú cuando ves el resultado en planta ves la pluma, ¿no? de disipación, de cómo va avanzando por el río y cómo se va alargando y cómo las tonalidades de color van disminuyendo porque la concentración se va diluyendo, ¿no? Pero claro, es a nivel mm. de promedio en profundidad, que ya te puede servir para algunos análisis perfectamente. Pero bueno, no solo son limitaciones con el Crash, ¿eh? También el Eso, Crash también vamos a la tiene, parte positiva. exacto, tiene las grandes ventajas, ¿no? Que una sería, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, de poder escoger qué ecuación usar. En función Sí, del caso que estés trabajando, pues me voy a me una onda gusta. difusiva, porque sé que el flujo es súper estable en el cambios de régimen y tal, y encima me va a computar súper rápido y sin problemas de inestabilidad con la onda difusiva. Y en cambio, cuando estás ya en un comportamiento de flujo altamente variable y tal, pues ya tienes que irte a las ecuaciones de SW y encima además ahora tienes dentro de SW tienes tres opciones también para escoger eh, Sí, de computación, entonces te permite escoger qué fórmula usar para cada caso sí. en concreto. Y Que te eso puedes creo ahorrar un que es montón de tiempo, ¿no? En caso de que tengas un canal simplificado y tu caso exacto. o un flujo gravitacional está resuelto. Justo. Exacto, exacto. Sí. Y otra de las grandes ventajas que le veo a iCrash es que por la manera que tiene de incorporar la información del terreno a la malla computacional, te permite tener celdas de tamaño bastante mayor, porque la celda Mira, te adopta la comparto. geometría del terreno subyacente. Por lo cual tú puedes tener celdas de 300 metros por 300 metros y que el agua vaya por donde tiene que ir, pues exacto. ¿No? Esta es una imagen que está en el propio manual de Crash. Entonces aquí vemos, por Una de esas ejemplo, cosas cómo. que se ven en una imagen mejor que con un montón de palabras, ¿no? Y es aquí vemos Correcto, ese ejemplo de que tenemos una malla gigante en comparación con el minicanal, y sin embargo el flujo en los resultados se adapta a por dónde va o por dónde va exacto. el canal. Sí, Entonces, sí que es importante conocer cómo el Crash computa el conveyance, ¿no? El famoso traspaso de flujo, para poder optimizar los tamaños de celda allí donde a ti te interese optimizarlos y en el resto, pues poder tener una malla mucho con elementos de tamaño mayor y esto te reduce también el coste computacional, evidentemente. Yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene el Crash con respecto a Iber, que si no recuerdo mal es o celda completamente seca o completamente mojada. sí. No, Eso no, ha no. sido en otros programas que he probado yo, justo. Exacto, Sí, exacto. sí. Otras ventajas que puede tener el Crash. A ver, A ver, voy a la chuleta. No, vale. Bueno, a mí una cosa que me gusta mucho es la interfaz de Rasmapper y cómo está evolucionando.
ser capaces en el mismo sitio añadir el terreno, añadir la geometría, poner los puentes, como que de repente, ¿no? Pues en Mapper está como abriendo una ventana GIS y claro, yo Sí, aquí estoy súper condicionada con mi comparativa de otros modelos que los lanzabas completamente con código, ¿no? Tener una ventana GIS sencilla donde es que hasta poder meter, yo qué sé, un shape de la planta que voy a utilizar, pues porque me gusta verla, pues estas cosas me ayudan bastante. Sí. correcto. Sí. Y otra super herramienta de RassMapper, que a mí cuando salió también me voló la cabeza, que es la edición del terreno. Yo. O sea, esto ha sido uno de los grandes avances en el Crash, que tú tengas un terreno, le hagas un clone, que le llaman una copia, y en esa copia le implementes directamente en RassMapper modificaciones en el terreno, que si abrir canales, que si poner diques, que si poner muros, que si incorporar los edificios directamente como bloques, y cualquier otra cosa que se te escalas de peces, bueno, muchas cosas que puedes incorporar directamente ya en RassMapper sin tener que emplear programas externos de modificación del terreno como Global Mapper o ArcGIS o cosas de estas, ¿no? Yo creo que ha Sí, sido un antes y un después, a menos lo creo particularmente, sí, sí. para trabajar con modelos hidráulicos. No, totalmente de acuerdo. Poco se habla de la gran diferencia que ha supuesto en la edición del terreno, porque lo hacemos, porque los estudios que hacemos, pues es común el hacer el antes y el después, y por el medio tenías que pasar sí o sí por un programa GIS, ArcMap, QGIS, Global Mapper, lo que sea. Y de repente es como un momento, ahora puedo hacerlo todo desde aquí y de una manera muy sencilla, porque a mí me sorprende incluso a veces que Mm, he trabajado con GIS que no estaba utilizando GCrash, pero me ha resultado más fácil utilizar GCrash para hacer modificaciones del terreno que un QGIS o un sí, ARMA. Y es como, sí. wow. Sí, porque incorpora ya herramientas y maneras de trabajar muy enfocadas a lo que necesitas en este campo, ¿no? Y después hay otra cosa que aquí tú también te involucra a ti especialmente con el tema al ser un programa libre y, y ampliamente usado, esto permite encontrar en Internet mucha información, ¿no? Y muchos canales de tutoriales, por ejemplo, como puede ser el tuyo. Sí, o sea, es clave, ¿no? Por ejemplo, tenemos programas que a lo mejor son de universidades en concretas o de organismos concretos que son un poquito más cerrados, pero es verdad que con GCrash pues tenemos User Manual Online para todos, que si no sabes inglés también recomiendo mucho el botón derecho de traducir al español, que también hay Chrome ayuda un montón. Y todos los vídeos y contenido que estamos generando en nuestros vídeos, que hay mucha comunidad detrás. Y sí, súper bien, súper bien. Mucha, ¿verdad? Entras en YouTube y pones solo Crash tutoriales y entras en un mundo, vamos, muy amplio, porque hay mucha gente que está compartiendo experiencias y conocimientos en el Crash. Y quizá la última para mí, para los que hemos usado 1D, en su momento usamos 1D, bueno, Crash te permite combinar modelos unidimensionales con bidimensionales que a alguien le puede ser un punto a favor. Sí que es cierto que ahora mismo la mayoría, o menos yo, ya la parte 1D la tengo ya bastante abandonada, y ya los modelos suelen ser completamente bidimensionales, pero para gente ya las viejas glorias de la modelización hidráulica que empezaron con el Crash haciendo unidimensionales, quizá a esta gente le interesa poder, en algunos casos determinados, poder combinar modelos 1D en cauce, porque claro, evidentemente en el cauce es con veillance de flujo unidimensional, y a juntarlo con zonas 2D, los márgenes en bidimensional, ¿no? Y aún les parecerá la panacea porque entonces se ahorran tener que definir ya las inefectivas de flujo, las obstrucciones, no sé qué, no sé cuántos, porque ya las incorporas en el terreno y de manera Sí, computacional y aún tienes el canal en unidimensional. Al final, para gustos, colores y cada persona, pues lo que decías, ¿no? Adapta o usa aquello que está más habituado, y a lo mejor hay
profesionales que les pasa esto, que llevan 20 años haciendo unos Ds y ahora ponerse con el 2D, pues a lo mejor Ya. les apetece hacer esa combinación No, sí, de- yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad que yo tengo mucha tendencia al 2D, pero también veo que, por ejemplo, si tenemos un modelo 1D que ya está validado, eso lo queremos ampliarlo para ver cómo se extiende la inundación en Mm, la mm, llanura de inundación puede ser súper sí, útil. Otra cosa que se me ocurre es que, por ejemplo, para estructuras todavía creo que hay más capabilities o como herramientas en el 1D que en el 2D. Y a lo mejor tenemos que combinar sí, eso de una inundación en un puente con una extensión en la llanura de inundación, pues a lo mejor ahí puede ser interesante. O sea, se me ocurre que sí que hay ciertos casos en los que pueda ser más útil, sí, correcto. que Se me ocurre a aporte. mí, por ejemplo, en el cálculo de los scour, o sea, lo que Mm, serían la socavación en pilas, por ejemplo, mm, que, hostia, Crash tiene su módulo de cálculo de este fenómeno, mm, recogiendo directamente los resultados que hayas tenido, pero en unidimensional, y en cambio en bidimensional diría que esto es algo que aún no se ha podido incorporar a una computación bidimensional. Entonces tú puedes hacer el cálculo de Scaber, pero tienes que coger los datos, el resultado bidimensional, para entrarlos tú a mano sí, en el módulo computacional del Scour de pilas mm, o de estribos. Por ejemplo, en este caso, el unidimensional, si tienes que calcular Scours en una estructura, pues, y quieres hacerlo con ECRAS, pues quizá tengas que hacer el ámbito unidimensional en el ámbito hidráulico de la estructura, ¿no? Y entonces hacer la combinación 2D, 1D. Podría ser uno de los casos. súper. Sí, muy interesante. Justo Mm. eso de las pilas del Scour es algo que no está en mi lista de exploración. Creo que no lo llevo a utilizar. Pues es algo que hay que Bueno, analizar cuando se hace un proyecto de un puente de una carretera que cruza un río. Es algo que hay que saber, ¿no? A qué profundidad tienes que cimentar para que no súper tenga problemas interesante. en la erosionabilidad. Entonces, bueno, pues tienes que hacerlo de esta manera con el crash o con fórmulas más empíricas Súper que interesante. también existen hojas de Excel que te hacen estos cálculos en función de calados, velocidades, diámetros de partículas de lecho, etcétera, etcétera. Mm. Genial. Bueno, pues Muy súper bien, bien. ¿no? Ha Creo sido que también una charla muy interesante, muy productiva. sí, creo que bueno, que por ahora hemos cerrado un poquito el guión que teníamos para hoy. Ujú. Eh, yo la verdad que súper contenta de hablar contigo, Jordi, aprendo un montón, me aporta un montón. Espero pues que a los que nos escuchéis pues ojalá os sirva y nada, nos Correcto. despedimos hasta el Sí, exacto, siguiente. exacto. Avisaros que ahora que empieza periodo vacacional, no sabemos exactamente cuándo lanzaremos el tercer capítulo, porque bueno, ahora tenemos un poco de agendas un poco apretadas y después en las vacaciones de por medio, con lo cual sí que nos tomaremos ahora un impasse y así también recogemos ideas para nuevos episodios y tal, pero que para vuelta de vacaciones de verano aquí en el hemisferio norte, el hemisferio sur es invierno ahora mismo, Hace regresaremos mucho calor. con más contenidos y más charlas. Pues genial. Pues nos vemos, un abrazo, que mucho suerte en el trabajo y hasta la próxima. Exacto, que Chao, vaya chao. muy bien. Un abrazo a todos. Chao.